¿Y si dar a luz no fuera una celebración de vida, sino un arma de guerra? En la maquinaria retorcida de la ideología nazi, la maternidad fue secuestrada por el Estado. Detrás de los uniformes pulidos y los desfiles de propaganda, se ocultaba una verdad horrífica: el programa Lebensborn, unas granjas de reproducción secretas donde mujeres seleccionadas eran utilizadas para fabricar el futuro de la supuesta raza aria superior. No eran simples casas de maternidad, eran líneas de ensamblaje humano diseñadas por Heinrich Himmler y las SS, obsesionados con la pureza racial. Las mujeres elegidas eran embarazadas por oficiales de élite de las SS. Los bebés eran evaluados, clasificados y a veces robados. Si un niño no cumplía los estándares nazis o nacía de la madre equivocada, su vida no tenía valor. Esto no es ficción histórica, es una pesadilla documentada, una mirada aterradora a la eugenesia, el control y la crueldad. Si creías que habías escuchado lo peor de los nazis, no es así. Y esto, realmente, no es para los débiles. Las raíces de los programas de cría nazis se hunden en el suelo retorcido de la eugenesia, un movimiento que buscaba diseñar a la humanidad eliminando los rasgos indeseables y promoviendo los linajes racialmente superiores. Aunque la eugenesia ganó popularidad global a principios del siglo XX, los nazis la convirtieron en una religión de Estado. El régimen de Adolf Hitler abrazó estas ideas con un entusiasmo aterrador. En el centro de su pensamiento estaba el concepto de Volksgemeinschaft, una comunidad nacional unificada racialmente. Para construirla, necesitaban controlar no solo las leyes o las fronteras, sino la genética misma. Aquí entra Heinrich Himmler, jefe de las SS, que en 1935 lanzó el programa Lebensborn. A primera vista, Lebensborn parecía una iniciativa benéfica para madres solteras. En realidad, era un sistema clandestino para criar niños arios, adoctrinarlos y borrar líneas de sangre consideradas impuras. Las SS seleccionaban a las mujeres según características raciales y a menudo organizaban su embarazo con oficiales de las SS. El objetivo de Himmler era claro: inundar el Reich con descendencia racialmente ideal. Paralelamente, políticas de esterilización forzada, eutanasia y secuestro infantil complementaban la agenda. La obsesión nazi con la ingeniería racial no era un detalle secundario, era el núcleo de su visión de un nuevo orden mundial. Para ejecutar su visión de un Reich genéticamente purificado, los nazis no se apoyaron solo en la ideología, construyeron instituciones. Los hogares Lebensborn, establecidos por las SS a partir de 1936, eran instalaciones de maternidad discretas pero modernas, donde las madres puras, racialmente, eran animadas o persuadidas a dar a luz bajo supervisión nazi. En su apogeo, existían al menos 20 de estos hogares en Alemania, Austria, Noruega y territorios ocupados. Las mujeres admitidas solían ser solteras, pero cumplían estrictos criterios arios: cabello rubio, ojos azules, salud perfecta. Algunas se ofrecían voluntariamente, otras eran presionadas. Algunas eran embarazadas por oficiales de las SS en arreglos orquestados. En casos más inquietantes, eran coaccionadas o manipuladas para participar. Dentro de estos hogares, las mujeres recibían mejor atención médica y nutrición que la mayoría de los ciudadanos alemanes, porque sus hijos eran considerados activos del Reich. Al nacer, los bebés eran inspeccionados para verificar su perfección racial. Si eran aprobados, regresaban con sus madres bajo supervisión de las SS o eran entregados en adopción a familias nazis de élite para su adoctrinamiento. Pero el eufemismo, hogar de maternidad, oculta la verdad. Eran instalaciones de cría, parte de un esfuerzo frío y clínico para multiplicar los linajes arios,
mientras se borraban identidades. Las mujeres eran valoradas no como individuos, sino como recipientes. Los niños eran mercancía en la línea de producción de un imperio racial. Incluso en su comodidad y limpieza, estos hogares eran motores de deshumanización. El programa Lebensborn pudo haber comenzado con nacimientos patrocinados por el Estado, pero rápidamente evolucionó hacia algo más insidioso y extenso. Se estima que entre 7.000 y 8.000 niños nacieron en hogares Lebensborn solo en Alemania, con miles más en países ocupados, especialmente Noruega, donde las SS veían abundancia de rasgos nórdicos ideales. Pero la verdad oscura no termina en los nacimientos. A medida que la maquinaria de guerra nazi se expandía, también lo hacía su hambre por niños de apariencia aria, sin importar su origen. Miles de niños fueron arrebatados de familias en Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y otros lugares. Las SS los evaluaban por su valor racial. Si eran considerados aptos, se les cambiaba el nombre, se les reeducaba y se les entregaba a familias alemanas. Sus identidades originales eran destruidas. Esto no era adopción, era secuestro étnico, un robo infantil patrocinado por el Estado a escala masiva. Muchos de estos niños nunca supieron que habían sido robados hasta décadas después, si es que lo supieron. Los que eran considerados no aptos enfrentaban institucionalización, maltrato brutal o muerte. Los oficiales nazis mantenían registros meticulosos, testimonios, evaluaciones, árboles genealógicos, como si fueran ganado. Mientras tanto, la propaganda mostraba Lebensborn como un esfuerzo humanitario. En realidad, era trata de personas envuelta en pseudociencia racial. El programa borraba las líneas entre madre y Estado, nacimiento y diseño, familia y fascismo. No era solo un proyecto, era una maquinaria de borrado. Si Lebensborn era el ideal nazi de ingeniería racial, su gemelo malvado era la brutal realidad impuesta a madres extranjeras, especialmente trabajadoras forzadas de Europa del Este. Estas mujeres, muchas veces adolescentes, eran llevadas a Alemania bajo coerción para trabajar en fábricas y granjas. Cuando quedaban embarazadas, generalmente por violación o explotación, eran enviadas a instalaciones secretas de parto llamadas Ausländerkinderpflegestätte. A diferencia de los hogares Lebensborn, estos centros eran deprimentes, pobres y horriblemente descuidados. Al Estado nazi no le interesaban estos bebés, salvo para asegurarse de que no se convirtieran en una carga. Muchos de los niños nacidos en estos lugares morían por hambre, enfermedades o negligencia médica deliberada. Los historiadores estiman que las tasas de mortalidad variaban entre 50% y 90%. Algunos centros ni siquiera fingían. En campos de bebés por los territorios ocupados, los niños eran sedados para mantenerlos en silencio o dejados a morir en cunas improvisadas. Las madres no tenían poder. Una vez que daban a luz, a menudo eran separadas de sus hijos para siempre. La lógica racista era clara. Si el niño no era ario, no valía la pena salvarlo. Estos centros revelan toda la gama de la biopolítica nazi. En un lado, bebés arios preciados, nacidos en comodidad. En el otro, vidas descartadas, consideradas indignas. Era genocidio mediante negligencia, una forma más silenciosa e invisible de asesinato. Y aún así, esta mitad oscura de la política de cría nazi suele olvidarse. Pero también forma parte de la verdad más oscura. El legado de los programas de cría nazis no terminó con el colapso del Tercer Reich. Permaneció, silencioso y doloroso, en las vidas de quienes nacieron dentro de él. Muchos niños Lebensborn crecieron sin saber el origen real de sus vidas. Criados por familias nazis o en orfanatos, vivieron con identidades fracturadas, pasados enterrados
y vergüenza social. Algunos solo lo descubrieron de adultos. Para los sobrevivientes, el impacto psicológico ha sido inmenso. Preguntas de pertenencia, culpa y traición atormentan a los elegidos. Mientras tanto, los sobrevivientes del lado oscuro, los hijos de trabajadoras forzadas o los niños robados, soportaron tanto el trauma de la pérdida como el estigma de haber nacido bajo control nazi. Las implicaciones éticas son abrumadoras. Estos programas borraron los límites entre lo público y lo privado, entre la ciencia y la atrocidad. Mostraron cómo una ideología puede convertir en arma incluso los aspectos más íntimos de la humanidad: el amor, la familia, el nacimiento. Hoy, algunos países han comenzado a ofrecer reconocimiento, asesoramiento y acceso a archivos para los sobrevivientes. Pero muchos siguen sufriendo en silencio, atrapados entre la vergüenza y una historia olvidada. Este capítulo del régimen nazi revela no solo crueldad, sino cómo la crueldad puede sistematizarse, disfrazarse y heredarse. El programa Lebensborn no fue una simple nota al pie de la historia nazi. Fue una expresión central de la obsesión del régimen por la dominación racial, a través de hogares de maternidad impecables, adopciones forzadas, secuestros infantiles y negligencia mortal hacia bebés indeseables. Los nazis convirtieron el nacimiento en política de Estado y a las madres en instrumentos de ideología. Lo que hace que esta historia sea tan inquietante no es solo la brutalidad, sino la precisión fría, la burocracia, la normalidad impuesta sobre horrores antinaturales. Hoy nos desafía a examinar cómo el poder puede infiltrarse en los rincones más privados de la vida: vientres, familias, infancias. Es un recordatorio sombrío de que la búsqueda de la pureza comienza con la deshumanización. Y aunque los uniformes y las banderas han desaparecido, las preguntas permanecen. ¿Cómo pudo una nación convencerse de que esto era justo? ¿Y cuántas vidas se perdieron en nombre del nacimiento? La historia recuerda los tanques. Nosotros debemos recordar también las cunas. Las granjas de cría nazis representan uno de los capítulos más perturbadores de la historia humana, no solo por su crueldad, sino porque torcieron la vida misma en un arma. Bajo las superficies estériles de los hogares Lebensborn y en las sombras de los campos de trabajo extranjeros, un régimen moldeó sistemáticamente quién tenía derecho a nacer, quién tenía derecho a vivir y quién estaba condenado a desaparecer. Esto no fue simplemente un crimen de guerra, fue una guerra contra la humanidad, contra la identidad, la maternidad y la santidad de la vida. Incluso décadas después, los sobrevivientes cargan cicatrices invisibles y generaciones enteras siguen atormentadas por orígenes robados. A menudo preguntamos cómo puede ocurrir un genocidio, pero quizás la pregunta más oscura es: ¿cuántos miraron hacia otro lado, tranquilizados por la comodidad, los uniformes y la ilusión de orden? Si algo tan monstruoso puede llevar una máscara de normalidad, ¿cómo podemos estar seguros de que lo reconoceríamos de nuevo?